Bienvenidos sean, mi nombre es Jorge Olvera Ramírez. A continuación nos informaremos de la Ley General de Educación. Comencemos. La Ley General de Educación se divide en 181 artículos, 11 títulos. Los títulos están conformados por diferentes capítulos y dentro de los capítulos encontraremos diferentes artículos. Es necesario tener un concepto de abrogación para poder entenderlo, ya que en el lenguaje jurídico el término de abrogación se refiere a la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley, código o reglamento. En un sentido general, el término se refiere a la abolición, revocación y anulación de una ley, un código, un reglamento o un precepto. La nueva Ley General de Educación se ha tomado del Diario Oficial de la Federación, el día 30 de septiembre del 2019. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, hace saber a sus habitantes que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido de dirigirme el siguiente decreto, que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Dentro de la Ley General de Educación existen 11 títulos, en donde se verá en el primero el derecho a la educación, en el segundo de la nueva escuela mexicana, en el tercero del sistema educativo nacional, del cuarto de la revalorización de las maestras y los maestros, el quinto de los planteles educativos, el sexto de la mejora continua de la educación, el séptimo del federalismo educativo, el octavo del financiamiento a la educación, el noveno de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, el décimo de la validez de estudios y certificación de conocimientos, y el onceavo de la educación impartida por particulares. En el primer título del Derecho a la Educación, el capítulo 1, Disposiciones Generales, el artículo 1, la presente ley garantiza el derecho a la educación reconociendo el artículo 3. El artículo 2, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio del derecho a su educación. En el artículo 3, el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres, padres de familia o tutores, maestros y maestras, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el sistema educativo nacional. Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios. En el capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación, el artículo 5, toda persona tiene derecho a la educación que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional, bajo el principio de dignidad humana. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. El artículo 6, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción 10 del artículo 3 constitucional. En el artículo 7, los principios rectores de la educación corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será fracción 1, universal. Se extenderán sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Fracción 2. Inclusiva. Eliminando toda forma de discriminación ni exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en las barreras de aprendizaje y la participación. Fracción 3. Pública. Asegurará
que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación. Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al sistema educativo nacional, que se determinen en esta ley y demás disposiciones aplicables. Fracción 4. Gratuita. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación. No se podrá condicionar la inscripción, las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Fracción 5. Laica. Al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Dentro del capítulo 3 de la equidad a la excelencia educativa, el artículo 8, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. El artículo 9 permite el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia. Dentro del artículo 9 tenemos 12 apartados, donde el primero es establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos. El segundo, impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales. El tercero, apoyar a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar, para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. El cuarto, celebrar convenios para las instituciones que presten servicios de estancias infantiles, faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran. El quinto, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia y plataformas digitales. El sexto, celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Séptimo, fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas. Octavo, establecer la forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. Noveno, facilitar el acceso a la educación básica y media superior. Décimo, adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos. Onceavo, promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas. Doceavo, fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. En el artículo 10, el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que se refiere el presente capítulo. Gracias por su atención. Su servidor, Jorge Olvera Ramírez.